David Wilkerson fue un pastor cristiano interdenominacional estadounidense, nacido un 19 de mayo de 1931 y que partió a la patria celestial el 27 de abril de 2011. Escritor y autor de cerca de 40 libros acerca del cristianismo, de los cuales se destacan La visión y La cruz y el puñal, que llegó a ser un bestseller. Asimismo, fue fundador y pastor principal de la iglesia de Times Square en Nueva York y de las organizaciones cristianas Teen Challenge, Desafío Juvenil, y World Challenge, Desafío Mundial. David Wilkerson había nacido en 1931 en Indiana. Era el segundo hijo de una familia de predicadores cristianos pentecostales y fue criado cerca de Pensilvania en una casa llena de Biblias. Su padre, Kenneth, era ministro cristiano, al igual que lo había sido su abuelo paterno. Según el propio testimonio de Wilkerson, a los 8 años fue bautizado con el Espíritu Santo. El joven Wilkerson comenzó a predicar a los 14 años de edad. Después de la secundaria, David ingresó en el Central Bible College en Springfield. El instituto en donde estudió estaba afiliado a las Asambleas de Dios. En 1952 fue ordenado como ministro cristiano. En 1953 contrajo matrimonio con Gwen Wilkerson. David empezó entonces a predicar como pastor en iglesias en Scottsdale y en Phillipsburg, en el centro de Pensilvania. De acuerdo con Christianity Today, en una noche más o menos de 1957, Wilkerson estaba viendo el programa de televisión Late Show cuando de pronto se preguntó: ¿qué pasaría, Señor, si yo vendiera el televisor y pasara ese tiempo orando? Después de vender su televisor, David Wilkerson comenzó a dedicar 2 horas de la noche a la oración, hasta que en una ocasión, al tratar de orar, David se sintió fuertemente impulsado a leer la revista Times que estaba en su escritorio. Después de preguntar: ¿Dios, hay algo que quieres que vea?, el joven se encontró con la historia de un niño con poliomielitis llamado Michael Farmer, que había sido asesinado en Nueva York por un grupo de adolescentes que eran miembros de una pandilla conocida como los Dragones Egipcios. En febrero de 1958 decidió trasladarse a esa ciudad esperando poder hablar con ellos. Al llegar, Wilkerson fue a la corte en la que los jóvenes estaban siendo enjuiciados. Entró a la sala y pidió al juez de aquella corte permiso para poder decirles algo. El juez hizo que lo expulsaran inmediatamente del lugar. Al salir, alguien fotografió a Wilkerson y a través de esa foto fue conocido como el predicador que había interrumpido el caso de los pandilleros. Poco después, David dejó la ciudad, pero a su regreso, su abuelo lo animó a continuar con su evangelismo. David se fijó el propósito de ayudar a predicar el evangelio a miembros de bandas delictivas, pandillas y drogadictos de la ciudad, como aquellos destinatarios a los que en un inicio les pretendía predicar. En 1958 fundó la organización Teen Challenge International en Brooklyn con dicho propósito. En 1963 publicó su libro La cruz y el puñal, en donde recopilaba vivencias acerca de su ministerio con los pandilleros. En dicho libro, Wilkerson habla de la conversión de Israel Narváez y de su amigo Nicky Cruz, que era el líder de la pandilla Mau Maus y que más tarde se convertiría al cristianismo. El libro llegó a ser un bestseller con más de 50 millones de copias en más de 30 idiomas. En 1970, la historia se llevó a la pantalla grande en una película homónima en la que Pat Bond hizo el papel de Wilkerson y Eric Estrada actuó haciendo las veces de Nicky Cruz. El 22 de septiembre de 1971 creó la organización World Change y con esta como plataforma fundó la iglesia Times Square en Nueva York en 1987, en una época en que Times Square era mal vista y reconocida por ser una zona frecuentada por prostitutas, fugitivos, adictos a las drogas, indigentes y estafadores, cerca de centros de shows en vivo y salas de cines para adultos.
El pastor David Wilkerson fundó la iglesia con el objetivo de crear un lugar de encuentro y de ayuda espiritual para todas las personas que necesitaban a Dios. Respecto a su denominación cristiana, a pesar de que algunas fuentes lo catalogan como evangélico o pentecostal, oficialmente World Change no aboga por ninguna creencia denominacional específica, y en diversas ocasiones se ha afirmado como una iglesia no denominacional. Esto hace que la iglesia de Times Square sea una iglesia interdenominacional, recibiendo a todas las denominaciones, nacionalidades y nivel socioeconómico que tengan las personas. Durante su prédica "Necesitas del bautismo del Espíritu Santo", Wilkerson dijo: "No estoy predicando una doctrina denominacional. Esta iglesia no pertenece a ninguna denominación. No somos Asamblea de Dios, no somos bautistas, no somos metodistas, no somos católicos. Solo somos gente del Espíritu Santo que creemos en este libro", y mostró la Biblia. Wilkerson no predicaba en nombre de ninguna denominación específica. Mas sí, en cambio, se centraba en predicar de forma bíblica la búsqueda de Dios a través del conocimiento y una relación personal con Jesucristo, así como la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. David Wilkerson afirmaba escuchar al Espíritu Santo como un niño escucha a su padre, y haber recibido numerosos mensajes y visiones importantes de parte de él. En general, Wilkerson es reconocido como un predicador radical y muy destacado dentro de la comunidad cristiana, que enfatizaba especialmente los aspectos de la oración, la santidad, el arrepentimiento y la justicia en la vida cristiana. En diversas ocasiones, la temática de sus sermones consistía en el rechazo al pecado, la apostasía, el sectarismo, los falsos profetas. Uno de sus sermones más memorables se titula "Un llamado a la angustia". Muchos de los escritos de Wilkerson tienen connotaciones proféticas, pero destaca especialmente su libro La Visión, escrito en abril de 1973, en el que David Wilkerson afirma haber recibido una visión revelada por el corazón de Dios sobre el futuro de los Estados Unidos. En el capítulo 2 del libro afirmó que Estados Unidos experimentará los terremotos más trágicos de su historia, que serán tan violentos que todas las cadenas televisivas iban a suspender la programación para cubrir el reporte de los eventos durante todo el día. Asimismo, David Wilkerson escribió que posiblemente también Japón experimentaría otro terremoto. Diversos lectores han interpretado que tal vez la profecía se refería al pasado, con el terremoto en Japón que tuvo lugar en marzo del año 2011. Algunas otras predicciones que postula sobre su visión de los tiempos finales en Norteamérica referente a sus eventos futuros incluyen una confusión económica de alcance mundial que afectaría a los trabajadores asalariados de todo el planeta, una recesión económica en diversos países, la caída del dólar en los Estados Unidos y de la economía en Japón y Canadá, la devaluación en el precio y el valor del oro, el aumento excesivo de los precios en las tierras de labor, los dramáticos cambios en el clima, fenómenos naturales y variaciones atmosféricas, terremotos violentos en los Estados Unidos y en otras naciones, el derrumbe moral de las cadenas de televisión. Asimismo, en sus últimos años, Wilkerson solía dar otras advertencias de futuros disturbios raciales y también desastres naturales. En su blog David Wilkerson Today, en el año 2009, escribió: "Una calamidad estremecedora en la tierra está a punto de suceder. Todos vamos a temblar, incluso los más piadosos entre nosotros". En marzo de 2008, durante un sermón, declaró: "El Señor me ha mostrado que voy a morir. El Señor me ha mostrado que mi tiempo ha llegado". El miércoles 27 de abril de 2011, David Wilkerson conducía su vehículo en dirección este en la carretera 175 en Texas y allí perdió la vida. Según los reportes oficiales, David Wilkerson, que iba conduciendo el automóvil, se cambió al carril contrario mientras un camión se dirigía al oeste. El conductor del camión vio el vehículo y trató de esquivarlo, pero aún así
colisionó de frente y, según la policía, ese desenlace le provocó la muerte instantánea a Wilkerson. Su esposa, Gwen, que viajaba a la par, fue trasladada de emergencia hasta el hospital junto con el conductor del camión. Wilkerson fue declarado fallecido en el lugar del accidente. El 14 de mayo del año 2011 se rindió un servicio en memoria de David Wilkerson, dirigido por su hijo, el pastor Gary Wilkerson, y su hermano, el pastor Don Wilkerson, en la iglesia de Times Square, el cual se transmitió en vivo a Nueva York y partes de los Estados Unidos, así como por internet, recibiendo más de 1 millón de personas online aquella transmisión. David Wilkerson dejó un profundo legado a su generación y a las futuras, y sin duda todos tenemos una misión de parte de Dios. Sin embargo, este hombre estuvo dedicado al servicio del Señor y, marcando la diferencia en su generación, no pasó inadvertido. Solamente nos queda imitar su entrega, imitar su pasión e imitar su fe.